Hola chicos, buenas noches ya. ¿Me pueden escuchar? ¿Me pueden confirmar si me escuchan, por favor? Bueno chicos, buenas tardes con todos. Buenas noches ya tal vez en algunos países. Estamos teniendo, va a haber un poco de retraso al iniciar la ponencia. Espero puedan entendernos. Aún no se conecta la ponente. Estamos trabajando en ello y tal vez haya un pequeño retraso en iniciar la ponencia. Por favor, espero que puedan entender y puedan esperar un poco. Ya estaremos notificando en cuanto se conecte la ponente. ¿Sí? ¿Está bien, chicos? Chicos, para los que se van conectando, por favor, estamos teniendo retraso con el ingreso de la ponente a la sesión. Espero puedan esperar un poquito, pero ya nos informó que ya se está conectando, así que solo les pedimos unos minutitos más de espera para poder iniciar efectivamente la ponencia.
Bueno chicos, buenas noches ya a todos. Eh, bueno, continuando con la novena ponencia de esta Semana Internacional de Nefrología, me complace en presentar a la universitaria Mirta Olivares Trujillo, quien es estudiante de Medicina Humana del sexto año de la Universidad de Concepción en Chile. Es embajadora del Grupo CTO Chile y el Sevier Medicina. Entonces, y nos va a presentar en esta oportunidad el tema de enfermedad renal crónica. Adelante, Mirta. Hola a todos, ¿se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Ya, súper. Yo voy a ir leyendo acá el chat para que cualquier duda me la hagan por ahí. Entonces, partamos. Como me presentaron, mi nombre es Mirta Olivares. Les voy a hablar hoy de enfermedad renal crónica, que básicamente consiste en una reducción de la función renal de forma progresiva por diversas causas. Como ya hemos visto a lo largo de nuestra carrera en anatomía, fisiología y fisiopatología, el riñón es un órgano retroperitoneal que cumple muchas funciones. Entre ellas participa en el equilibrio hidrosalino, equilibrio ácido-base, tiene función endocrina, es decir, secreta renina, eritropoyetina, calcitriol o vitamina D activada, regula la presión arterial a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona y además participa en el metabolismo de la insulina. Así que tiene muchas funciones y mucha importancia, por lo cual, cuando se altera, se, genera, se generan diversas enfermedades y una de ellas es la enfermedad renal crónica. Bueno, se define como una disminución progresiva de la función renal, en la cual, a modo de resumen, es una disminución de la velocidad de filtración glomerular o tasa de filtración glomerular por debajo de 60 ml por minuto por 1,73 metros cuadrados por 3 meses o más. Y o se presenta con lesión renal que se puede evidenciar con hematuria y o proteinuria, una alteración de la imagen renal, una biopsia renal compatible. Y eso puede ir acompañado con o sin un descenso del filtrado glomerular. Siempre que disminuye el filtrado glomerular, nosotros tenemos que descartar que no sea solo un descenso de la tasa de filtración glomerular de forma transitoria, es decir, que no se trate de una insuficiencia renal aguda. Lo agudo dura menos de 3 meses y lo crónico 3 meses o más. La pesquisa la vamos a realizar en base a los factores de susceptibilidad. O sea, la pesquisa no es aplicable universalmente, sino que debe ser aplicada a los grupos de riesgo. Es decir, los factores que aumentan la posibilidad de daño renal, entre ellos la diabetes mellitus, que es la principal causa de enfermedad renal crónica en adultos, hipertensión arterial, obesidad, enfermedad cardiovascular, pacientes de edad avanzada, con antecedentes familiares de enfermedad renal crónica, que tengan una masa renal disminuida. También los que nacen solo con un riñón, los monorrenos, el bajo peso al nacer, ser de raza negra o tener un nivel socioeconómico bajo. Todos esos son factores de susceptibilidad de enfermedad renal crónica. ¿Cómo le vamos a pesquisar? Bueno, no necesitamos ser Doctor House para pesquisar la enfermedad renal crónica. Tenemos que realizar una historia clínica personal y familiar completa, buscar antecedentes de enfermedad renal crónica, de hipertensión arterial y la familia. Tenemos que controlar la presión arterial de nuestro paciente y es muy importante mantener su IMC dentro de rangos normales, dado que la obesidad también es un factor de susceptibilidad o de riesgo de enfermedad renal crónica. Debemos medir su creatininemia para estimar la tasa de filtración glomerular. Medir su glicemia es muy importante. Tenemos que pesquisar diabetes mellitus de forma precoz, hacer examen de orina completa y la razón albuminuria creatininuria, que como su nombre lo indica, es un examen, es una relación entre la cantidad de albúmina dividido por creatinina en orina. Existe una clasificación que se llama CADIGO, que divide esta enfermedad según causas, según etapa de enfermedad renal crónica y según el nivel de albuminuria. Según causa, tenemos
La enfermedad renal crónica se puede generar por glomerulopatías sistémicas y primarias, donde predomina, por supuesto, la diabetes mellitus, que es la más importante. También se puede generar por enfermedades intersticiales sistémicas o primarias, por enfermedades vasculares sistémicas o primarias, donde destaca la hipertensión arterial, las vasculitis, por enfermedades quísticas y congénitas, también sistémicas y primarias, donde destaca la enfermedad renal poliquística, el síndrome de Alport, enfermedad de Fabry, que son más raros, y la displasia renal y enfermedad quística medular y las podocitopatías. Pero acá les destaqué dos. Siempre recordar que la diabetes mellitus y la hipertensión arterial son factores de susceptibilidad para enfermedad renal crónica, porque desarrollan una glomerulopatía o una enfermedad vascular que afecta el parénquima renal. También lo podemos dividir según la etapa en la cual está la enfermedad renal crónica, y esto es muy, muy importante. ¿Por qué? La enfermedad renal crónica está en etapa 1 cuando tenemos una tasa de filtración glomerular que es mayor o igual a 90 ml minuto por 1,73 metros cuadrados. Es decir, hay un daño renal con una filtración que puede estar normal o alta incluso. Cuando está entre 60 y 89 estamos en etapa 2 y hay una disminución leve de esta tasa de filtración glomerular. En etapa 3 están 30 y 59 y hay una disminución moderada. Hay clasificaciones donde se habla de 3A y de 3B, o sea, entre 30 a 40 y de 41 a 59, la 3A y la 3B. Y la 4, que está entre 15 y 29, donde ya hay una disminución severa de la tasa de filtración glomerular. Y finalmente la etapa 5, que es la fase terminal de la enfermedad renal crónica, donde tenemos una tasa de filtración glomerular inferior a 15 ml minuto por 1,73 metros cuadrados. Acá ya hablamos de insuficiencia renal. Es muy importante saber que desde la etapa 3 en adelante hay más complicaciones cardiovasculares y mayor morbimortalidad. Acá comienzan todas estas complicaciones. Las primeras dos generalmente son asintomáticas. También lo podemos dividir según el nivel de albuminuria. Y acá se realiza lo que conocemos como la relación albuminuria-creatininuria que hablamos anteriormente. Cuando es inferior a 30 miligramos por gramo, estamos en categoría A1. O sea que la enfermedad renal crónica tiene una alteración, puede estar normal o estar levemente aumentada su relación albuminuria-creatininuria. La A2 está entre 30 y 300 y la A3 sobre 300, o sea, ya está severamente aumentada la RAC y ya tenemos una enfermedad renal crónica per se. Entonces, sabemos que a mayor proteinuria tenemos más riesgo cardiovascular, mayor mortalidad, o sea que la proteinuria por sí misma es un factor de riesgo, es decir, es un factor de riesgo independiente. A más proteinuria, peor pronóstico para ese paciente. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de enfermedad renal crónica? Bueno, son muy variadas. Puede ir desde asintomático hasta un síndrome urémico. Entonces, por la disminución de la excreción de electrolitos y de agua, se va a manifestar edema, poliuria y nicturia. Por disminución de la excreción de los solutos orgánicos, el famoso síndrome urémico, que vamos a ver a continuación. Y hablamos que el riñón también tenía una función endocrina. Y cuando hay una disminución de esta síntesis de hormonas, de eritropoyetina y de calcitriol, también se generan alteraciones que vamos a ver a continuación. Como adelanto, la eritropoyetina favorece la síntesis de glóbulos rojos en médula ósea. Así que si no hay EPO, no hay eritropoyetina. Si no hay eritropoyetina, hay disminución de la producción de glóbulos rojos en médula ósea. Y por otro lado, si no tenemos vitamina D activa, no vamos a absorber el calcio en nuestros huesos. Así que, como se lo había adelantado, también se puede presentar como síndrome urémico, propiamente tal, que ya es lo más grave. A nivel cardiovascular, va a haber alteración del sistema renina-angiotensina-aldosterona, entonces se va a presentar como hipertensión arterial, pericarditis, arritmias. A nivel del sistema nervioso, como encefalopatía, neuropatía periférica y convulsiones.
A nivel gastrointestinal, náuseas y vómitos, también gastritis, alteraciones del gusto, hemorragia digestiva alta, úlcera péptica. A nivel musculoesquelético, con la osteodistrofia, porque no se absorbe calcio en huesos, debilidad muscular, dolores óseos, artropatía amiloide. A nivel hematológico, anemia, porque como ya vimos, no se produce eritropoyetina. Entonces, no se sintetizan los glóbulos rojos a nivel de la médula ósea como se hacía anteriormente, o como se hace normalmente. Entonces tenemos una predisposición a infecciones, a hemorragias. Hay disfunción cualitativa de las plaquetas y hay una función leucocitaria mayor. A nivel de la piel puede haber prurito, piel seca y pigmentación amarillenta, que es conocida como la escarcha urémica. Y a nivel endocrino, hiperparatiroidismo secundario y o terciario, con amenorrea, con aumento de los lípidos y resistencia a la insulina. O sea, podemos tener una clínica sumamente variada. Por lo tanto, es fundamental que nosotros preguntemos por lo que habíamos visto anteriormente, que son todos estos factores de riesgo para que podamos hacer la pesquisa. La evolución clínica de la enfermedad renal crónica es bastante larvada, pasa desapercibida muchas veces. ¿Por qué? Miren, acá les tengo como una especie de resumen visual. Acá tenemos la tasa de filtración glomerular desde más a menos. Y ven que la caída es muy paulatina en el sentido de que hay un largo periodo asintomático. O sea, puede ser un paciente que tenga una leve astenia, que es disminución de el ánimo, disminución del apetito, la anorexia, le dan deseos de ir al baño en la noche, edema, puede estar elevada su presión. Después estos síntomas sumamente inespecíficos se acentúan y recién cuando hay una caída franca de la tasa de filtración glomerular, recién vamos a tener hipertensión acentuada y el síndrome urémico que vimos recientemente. O sea, la enfermedad renal crónica muchas veces es silenciosa. Como complicaciones vamos a tener anemia a partir de la tercera etapa de la enfermedad renal crónica, porque hay disminución de la producción de eritropoyetina que estimula la producción de glóbulos rojos en médula ósea. Además, va a haber una alteración mineral ósea asociada porque no va a haber vitamina D activada, por lo tanto, no se va a favorecer la absorción de calcio en los huesos y se genera esta osteodistrofia renal. Además, va a haber hipertensión arterial por alteración del sistema renina-angiotensina-aldosterona y mayor riesgo cardiovascular. ¿Cómo la vamos a manejar en sus diferentes fases? Bueno, acá yo le hice un esquema donde vamos viendo desde que está normal el paciente, cuando tiene un riesgo aumentado, cuando ya tiene un daño renal franco, con disminución de la tasa de filtración glomerular, con falla renal y finalmente muerte. Entonces, al principio, cuando tenemos esta fase inicial, tenemos que hacer prevención primaria. Es decir, vamos a educar y promover la salud renal, vamos a tamizar y a tratar los factores de riesgo de enfermedad renal crónica que hablamos anteriormente. Vamos a diagnosticar y tratar precozmente la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, hacer prevención de obesidad, preguntar por antecedentes y realizar pesquisa precoz en pacientes con antecedentes familiares de enfermedad renal crónica, etc. Ya cuando hay un daño franco con tasa de filtración glomerular disminuida, pasamos a la prevención secundaria. En esta etapa vamos a pesquisar y tratar la enfermedad renal crónica, a detener o a alentecer su progresión con nuestro manejo que vamos a hablar a continuación, y vamos a prevenir las complicaciones de las cuales hablamos recién, que era la anemia, la osteodistrofia, la hipertensión arterial y este riesgo cardiovascular aumentado. Y de esta forma vamos a reducir la mortalidad asociada a enfermedad renal crónica. Ya en la fase avanzada, cuando hay falla renal, cuando ya tenemos todo este síndrome urémico, cuando la tasa de filtración glomerular está por el suelo, podemos hacer prevención terciaria. Ahí tenemos que hacer un ingreso oportuno a diálisis o trasplante renal de nuestro paciente. Vamos a pesquisar y tratar precozmente las complicaciones de las que hablamos y vamos a promover
una mejor calidad de vida en este paciente. ¿Cómo vamos a hacer eso? Nosotros tenemos que tener un programa de salud renal coordinado, es decir, entre la APS o atención primaria en salud y nefrología de los hospitales terciarios, tenemos que tener una estrecha relación y tener protocolos de enfermedad renal crónica. Es decir, estos pacientes los vas a ver tú en atención primaria y a partir de tales criterios tú me lo derivas para verlo en nefrología porque este es un paciente más complejo, con más factores de riesgo que requiere de un especialista. De esta forma, vamos a darle la mejor atención a los pacientes vamos a darle la atención a nuestros pacientes la cual necesitan y vamos a optimizar los recursos en salud. Hay que ceder parte de la responsabilidad del control de los pacientes al médico de atención primaria. No solo a enfermedad renal, nefrólogo, al tiro. No. Por eso es tan importante que nosotros podamos hacer pesquisa precoz, diagnósticos precoz, para no llegar a la fase avanzada. Entonces, nosotros tenemos que detectar enfermedades renales crónicas ocultas, tratar adecuadamente, identificar a los pacientes que tenemos que derivar, evitar las demoras diagnósticas y terapéuticas, y evitar las demoras en las derivaciones. Entonces, nosotros en atención primaria, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que disminuir la progresión de esta enfermedad. Lo que yo les hice acá fue un resumen de todo lo que podemos hacer. Primero, nosotros tenemos que controlar la presión arterial de este paciente. Nuestra meta va a ser que el paciente tenga una presión bajo 130,80 milímetros de mercurio. Y para eso tenemos todos estos fármacos que les dejé resumido acá. Tenemos los inhibidores de la ECA, los ARA2, los diuréticos, como la hidroclorotiazida, como la furosemida, bloqueadores de los canales de calcio y beta-bloqueadores. Además de controlar la presión, que es fundamental, tenemos que reducir la proteinuria a menos de 0,5 gramos por día, y para eso también nos van a ayudar los IECA y ARA2. Tenemos que controlar a los diabéticos y tienen que tener un buen control metabólico. Tienen que tener, ojalá, una hemoglobina glicosilada menos de 7%. ¿Por qué es importante medir la hemoglobina glicosilada? Porque esta nos va a mostrar cuál es el control metabólico que han tenido nuestros pacientes en los últimos 3 meses. O sea, esto es mucho mejor que una glicemia aislada. Esto nos va a mostrar cómo está el control en el tiempo. Y tiene que estar bajo 7, ojalá. En algunos pacientes, como los adultos mayores, nos podemos permitir hasta 7,5, pero idealmente bajo 7. Estos pacientes tienen que suspender el tabaco. Tenemos que aconsejarlos de todos los efectos negativos que genera el aumento del riesgo cardiovascular y todo eso. Vamos a controlar la dislipidemia. El LDL, que coloquialmente se conoce como el colesterol malo, tiene que estar bajo 100 miligramos partido por decilitro, y en los diabéticos las últimas recomendaciones es bajo 70. Utilizar antiagregación plaquetaria y recomendar siempre en atención primaria que nuestro paciente tenga una dieta rica en frutas y verduras. Más actividad física. Ojalá 30 minutos 3 a 5 veces a la semana, aunque sea de caminata a paso rápido, porque necesitamos controlar su peso. Necesitamos controlar todos los factores de riesgo cardiovascular. ¿Cómo vamos a hacer el screening? No le podemos andar haciendo el screening a todos, porque los recursos son limitados. Entonces, esta diapositiva tiene que quedar grabada a fuego. A todo paciente que sea mayor de 60 años, que tenga diabetes mellitus, que tenga hipertensión arterial o factores de riesgo de enfermedad renal crónica y no necesariamente es mayor de 60 años, nosotros le vamos a pedir estas 3 cositas. La creatininemia, que nos va a permitir saber la tasa de filtrado glomerular, un examen de orina completa y la relación albuminuria-creatininuria en orina. En APS, entonces, nosotros en resumen vamos a hacer control de presión arterial y ajustar su tratamiento según corresponda, teniendo una presión ideal bajo 130,80. Vamos a revisar sus medicamentos y ajustar según su tasa de filtración glomerular. Le vamos a indicar una dieta hiposódica si el paciente es hipertenso
y lo vamos a ir controlando con hemograma, creas sérica, urea, electrolitos que es sodio, potasio, calcio, fósforo, albúmina, colesterol, RAC en orina y sedimento de orina. ¿Cómo vamos a proteger a este riñón y cómo vamos a hacer la prevención cardiovascular? Tenemos hartas medidas no farmacológicas que son el primer pilar de tratamiento. Estos pacientes tienen que consumir 5 gramos de sal al día o menos, controlar su peso como habíamos hablado, con dieta, con ejercicio, restricción de proteínas si la enfermedad renal crónica es moderada o severa. Esto es controversial, pero algunos sugieren que se debe consumir hasta 0,8 gramos de proteínas por kilo de peso del paciente. El paciente tiene que hacer ejercicio, ojalá 30 minutos 5 veces a la semana, si no 3 veces a la semana. Evitar los nefrotóxicos como los AINES o antiinflamatorios no esteroidales. Y tiene que dejar de fumar. Tenemos que hacer consejería. Entonces, esto es un pilar fundamental que no tenemos que olvidar. No tenemos que irnos solo a los fármacos. Tenemos que decirle al paciente que tiene que cambiar su estilo de vida. Tenemos que cuidar ese riñón y tenemos que prevenir todos estos eventos cardiovasculares. Los diabéticos tienen que estar con buen control metabólico, bajo 7 idealmente, bajo 7,5 si es un adulto mayor. Control del colesterol. Tiene que seguir utilizando las estatinas si está en fase de enfermedad renal crónica, fase 4 o 5, las tiene que seguir usando si las usaba desde antes. Tenemos que controlar la anemia que aparece a partir de la tercera etapa, es decir, si la hemoglobina baja de 10 o el hematocrito baja de 30, nosotros tenemos que controlar esa anemia. Tenemos que aportar hierro, vitamina B12 y vitamina B9. Tenemos que mantener la relación calcio-fósforo bajo 60. Pero esto ya es más manejo del especialista. Entonces, como ya habíamos hablado, tenemos que controlar la presión siempre y cuando evitemos la hipotensión ortostática, porque esto va a afectar más al riñón. Va a haber un riñón hipoperfundido y eso va a afectar más su enfermedad renal crónica. Por eso es tan importante hacer los controles de presión. Reducir proteinuria bajo 0,5 gramos diarios, como lo habíamos hablado, o un RAC bajo 300 miligramos por gramo. Tenemos que valorar el uso de IECA y ARA2, que nos servía para el control de presión y de proteinuria, y monitorizar la creatinina sérica y el potasio 7 a 14 días después de iniciar el tratamiento. El manejo de la presión arterial, acá les dejo un resumen. Para que no se aprendan una tabla enorme que había, en sí, la presión tiene que estar bajo 140-90, y eso es una buena presión de perfusión siempre y cuando no haya proteinuria. Ante RAC sobre 30, ya sea diabético o no diabético, tiene que usar IECA y ARA2. O sea, idealmente la presión tiene que estar bajo 130,80, pero puede llegar hasta bajo 140,90, siempre y cuando no haya proteinuria. Esto es otra diapositiva que se tiene que grabar a fuego. ¿Cuándo derivar? Ya hablamos que tenía que haber una relación estrecha entre los médicos de atención primaria y los médicos de atención secundaria y terciaria. Porque no todos van a ser derivados al especialista, no se puede. Entonces, todos los enfermos renales crónicos que estén en etapa 4 o 5 con o sin diabetes, con una RAC A3, salvo que tenga diabetes mellitus y esté siendo bien tratada, RAC en rango A2 con una hematuria que no sabemos la causa, o hay una disminución de la tasa de filtración glomerular que es sostenida en el tiempo, o es de 5 o más puntos al año, o la hipertensión arterial es refractaria, es decir, estamos con 3 antihipertensivos, incluyendo un diurético, y aún así no le puedo bajar la presión. Sigue superando los 130-80, sigue superando los 140-90. Esos 5 casos se derivan a nefrólogo. Entonces, es importante que cuando nosotros derivemos, tenemos que enviar a nuestros pacientes con los valores de creatinina y de albuminuria o de proteinuria históricos, todos los registros que tengamos.
porque un solo dato no nos va a permitir realizar un análisis correcto de su evolución y de su progresión. A los nefrólogos les interesa ver cómo ha ido variando esa creatinina, esa albuminuria, esa proteinuria. Porque recuerden, la tasa de filtración glomerular puede estar afectada de forma aguda. Si está afectada de forma crónica por más de 3 meses, ahí estamos hablando de enfermedad renal crónica, pero menos de 3 meses es un proceso agudo todavía. Aparte de esto, tenemos que enviar un motivo de consulta claro y explícito. ¿Por qué lo estoy derivando? ¿Para qué lo estoy derivando? Entonces necesitamos un manejo colaborativo. Los que están en etapa 1 a la 3A, el control siempre debe ser en atención primaria, salvo si cumple cualquiera de los 5 criterios de los que hablamos anteriormente, que son criterios de derivación. Cuando estamos en la 3B, en la 4 y en la 5, el control es en nefrología en el hospital de base, a menos que sea un paciente que está ya en etapa terminal, que no desea que le haga más intervenciones, que tiene más comorbilidades, que no puede transportarse de forma fácil. Ahí nosotros tenemos que ser empáticos y decir, quédese en atención primaria, le vamos a dar la mejor atención posible, pero ya está en fase terminal y él eligió un manejo más conservador. Entonces, es importante que nos aprendamos este cuadro y digamos, ya, de la fase 1 a la 3A a TS, de la fase 3B, 4 y 5 en nefrología en el hospital. Pero hay excepciones y esas excepciones se tienen que recordar. Tenemos que conversar con nuestros pacientes. Más adelante vamos a ver una diapositiva donde les voy a mostrar los tipos de manejo que puede elegir el paciente. Aquí. El tratamiento de la enfermedad renal crónica etapa 5 se resume básicamente en esta imagen. Tenemos las terapias de sustitución renal, que puede ser la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y esperar un trasplante. Y en cualquier momento el paciente puede decidir hacer el CDC de la terapia de sustitución renal y ya pasaría a la etapa final, a cuidados paliativos. O, derechamente desde un inicio de su diagnóstico de etapa 5, él puede decidir un manejo conservador, sabe que no quiero dializarme, doctor. Quiero un manejo conservador, que se me maneje el dolor, que se me maneje la anemia, pero no quiero más intervenciones, no quiero la diálisis. En ese caso, el paciente va a evolucionar con un síndrome urémico hasta su etapa final. ¿Ya? Entonces, tenemos como alternativa hacer diálisis, hacer hemodiálisis o diálisis peritoneal, un trasplante o un tratamiento conservador no dialítico. Pero siempre tenemos que hacer el control de la anemia, evaluar el metabolismo del calcio y del fósforo, hacer el manejo nutricional adecuado, una dieta adecuada a nuestro paciente, manejar la acidosis metabólica y hacer cuidado de su acceso vascular de hemodiálisis, de peritoneodiálisis. Esa ha sido mi presentación. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Traté de ser lo más clara y concisa posible y espero que mi charla les sirva mucho para su formación. Cualquier duda me pueden escribir a mi Instagram, de @medpormirta. Yo siempre respondo, así que les deseo todos los éxitos, en especial en este día, que es el Día Internacional de la Mujer y de la Niña que aporta la ciencia. Así que felicidades a todas aquellas que están luchando por sus sueños para aportar algún día a la ciencia de nuestro mundo. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias, Mirta, por la excelente ponencia, muy clara. ¿Te parece bien si esperamos tal vez un minuto o dos para ver si los chicos tienen alguna duda con respecto al tema? A ver, chicos, si tienen alguna consulta, alguna duda, déjenla ahí en los comentarios.
A ver, tenemos una pregunta, Mirta. Nos dice, ¿qué medicamento daría en caso de insuficiencia renal o hipertensión renovascular, puesto que son contraindicaciones de YECA? Podríamos utilizar en este caso un bloqueador de los canales de calcio, como el nifedipino. Ok. A ver, chicos, ¿tienen alguna pregunta más? Ahí tenemos felicitaciones, dicen María del Carmen, excelente ponencia. Robin dice gracias. Luis Martínez nos dice excelente doctora, felicitaciones. Carla Galvez dice todo clarísimo. Daisy Hernández nos dice cuáles son las indicaciones para administrar eritropoyetina. Bueno, ya eso es manejo terciario de especialista, así que esa pregunta no la podría responder porque ya escapa a nuestros conocimientos de médico general. Entiendo lo que Va ya a manejo de nefrólogo. exacto. A ver, si tienen alguna duda más, chicos. O en caso contrario, ya poder ir finalizando. Bueno, Teresita nos dice muchas excelente ponencia, doctora. A ver. Aquí vamos a esperar un minutito más, a ver si tenemos preguntas. Poder responder. Bueno, con respecto a lo de la EPO, y a grandes rasgos te puedo decir que solo la eritropoyetina se indica cuando el paciente tiene una anemia sintomática. Independiente de la fase en la cual esté la enfermedad renal crónica, tiene que ser una anemia sintomática. Ok, excelente, gracias, doctora. A ver, chicos, si tienen dudas. Dice Araceli, excelente ponencia, gracias. Licenciada Liliana nos dice excelente ponencia. Gisela Aguilar nos dice muchas gracias por la ponencia, todo súper claro. Mm, bueno, creo que no habría más dudas con respecto a la ponencia. Bueno, agradecerte, doctora, por la excelente ponencia brindada el día de hoy de parte de las dos sociedades organizadoras, la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de Huánuco y la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión de Pasco. Esperamos contar con tu participación en futuras actividades y bueno, muchas gracias. ¿Tienes algún un mensaje final para los participantes? Si podrías. Mi mensaje final para todos ustedes es que sean curiosos, que no se queden nunca con sus dudas, que pregunten a los docentes, lean mucho, pero también no se olviden del autocuidado. En las carreras de la salud muchas veces nos dedicamos a aprender y a esforzarnos para salvar vidas, pero también es importante cuidar nuestra alimentación, nuestra actividad física, realizar actividad física, cuidar nuestro sueño, cuidarnos a nosotros, chicos. Así que eso es algo muy importante que no se habla muchas veces. Nosotros estamos aprendiendo para salvar vidas, pero para salvar vidas tenemos que estar sanos nosotros. Así que ese ha sido mi mensaje. Aprovechen de descansar cuando puedan, sean los mejores profesionales y sueñen alto. Ese es mi mensaje. Y nos vemos en futuras ponencias. Muchas gracias. Eh, bueno, chicos, eh, vamos a pasar a realizar el último quizzes del día de hoy. Por favor, les pido que nos esperen un momento. Y en unos minutos estoy procediendo a pasar el link y el link y el código del cuestionario. Ok. A ver, por favor, chicos, les pido paciencia si nos pueden esperar un momentito. Y bueno, agregar a eso que no se olviden cambiar sus nombres, ¿no? Que tienen que poner su nombre completo, un guión y el número 9, por ser esta la novena ponencia de la Semana Internacional de Nefrología.
Y bueno, en lo que terminamos las indicaciones finales, les voy a dar un breve resumen nuevamente de lo que es el proceso de certificación, ¿no? No se olviden que tienen que aprobar 7 de los 13 quizzes que se están dando durante toda la semana. Ah, Adicional a eso, llenar el formulario de certificación que se está enviando uno por día. Por ejemplo, el de hoy se va a enviar más tarde por los grupos de WhatsApp y Telegram, en donde van a tener que llenar al menos una captura de los cuestionarios del día de hoy. Si hicieron 2 cuestionarios de hoy día, llenan los 2. Si hicieron 3 cuestionarios, llenan los 3. Recuerden que solo se va a entregar un certificado por todo el curso y para aprobar un quizzes es necesario tener 6 de las 10 preguntas de manera correcta. Entonces, chicos, a ver, espérenos un momentito, por favor. Estamos teniendo un inconveniente con el link del quizzes. Les pido su paciencia, por favor, para que podamos, mientras les envío el link, por favor. Mientras esperamos, tal vez sí podrían dejar ahí en el comentario qué les está pareciendo esta semana de nefrología, si les está sirviendo mucho, si tienen alguna duda, alguna consulta, como su comentario. A ver, nos dicen por ahí, tengo turno, ok, se va a llenar el quiz del mismo momento por de la noche. Am, a ver, escríbenos por interno, Tadeo, y te vamos a responder por ahí, por favor. Los moderadores. A ver, chicos, coméntenos qué tal les está pareciendo la semana. Tal vez algún comentario adicional de qué otra semana les gustaría a futuro, de qué especialidad o de qué otro tema les gustaría alguna ponencia. A ver, chicos, nos dicen las ponencias muy didácticas, muy buenas. Excelente semana, todas las ponencias muy completas y cada exponente una buena disposición, se agradece muchísimo. Ok, chicos, han sido muy excelentes las ponencias, han sido
de gran ayuda para enriquecer tus conocimientos. Muchas gracias. Justamente es para eso estas ponencias, chicos, para que podamos repasar lo que ya sabíamos, aprender nuevas cosas, ¿no? Es el fin de todo esto. Y bueno, recalcar que les pido por favor un poco de tiempo para poder enviar el link del Quizzes. Estamos teniendo algunos pequeños inconvenientes con enviarlo oportunamente. Les pido las disculpas del caso y ya se los vamos a estar enviando, por favor. Chicos, esperen aquí en el link de la transmisión, por favor. Solo un minutito más.
Ok chicos, ya pasé a enviarles el link del quizzes, de este quizzes. Disculpen la demora, por favor. Y también voy a enviarles el código. Recuerden que si no pueden abrir directamente el link desde aquí, si no les sale la opción de abrirlo, pueden irse de frente a lo que es quizzes.com, que es quizzes con una Z y dos Z al final, y agregar el código que es 208320, que les va a aparecer la opción para que puedan agregarlo en la esquina superior derecha, ¿ok? Ahí ya tenemos a un integrante que ingresó. Recuerden cambiar su nombre, chicos, con guión 9 al final, es importante, guión 9 al final. Repito, si no pueden ingresar a través del link. Exacto, es número 9, Jonathan. Entonces, si no pueden ingresar a través del link, entren a quizzes.com directamente desde su buscador, ingresan a quizzes.com y ingresan el código que es 208320. Por favor, chicos, gracias por esperarnos. Muchas gracias. Y vamos a esperar a que se conecten al menos 30, porque tenemos 30 espectadores ahorita. Entonces, no olviden colocar su nombre al final, nombre completo, guión 9. A ver, leer los comentarios también nos dice. Urgencias y emergencias también es un buen tema. Ya, excelente, chicos, lo vamos a tener en cuenta para poder tal vez hacer un evento así más adelante. A ver, también un curso sobre atención de pacientes COVID a domicilio dirigido a personal de enfermería. También sería un buen tema. Ponencias de ginecobstetricia también, excelente, chicos. Vamos a tener en cuenta todos sus comentarios. A ver, chicos. Ya tenemos a 31, entonces ya voy a empezar a dar inicio al quiz. Recuerden que pueden integrarse si aún no lo han hecho, no se preocupen. Y bueno, suerte y éxitos en su cuestionario, chicos. Vamos a estar pasando el link de certificación más o menos en media hora, a las 7:30 hora Perú, o en su defecto a las 7:45. Ok, hasta que terminen ustedes de realizar su cuestionario, vamos a estar enviando recién el link de certificación por los grupos tanto de WhatsApp como de Telegram. Ok chicos, muchas gracias nuevamente a todos ustedes. Ok chicos. Ok chicos, entonces eso sería todo conmigo hasta ahora por el día de hoy. Muchas gracias a todos los participantes que nos siguieron en las 3 ponencias de hoy día y si no estuvieron en alguna de ellas, igualmente gracias. Y recuerden que voy a estar enviando el link de la certificación más o menos en media hora o 45 minutos para que puedan llenarlo con las capturas de los quizzes que hicieron durante el día. Si fue una, la pueden subir, si fueron dos, también la pueden subir y si fueron tres, excelente, también pueden subir las tres, chicos, no se olviden de eso. Bueno, entonces sería todo por el día de hoy y una vez más, ya, gracias. Y nos vemos mañana, no se olviden, tenemos a las 10 de la mañana el tema que es trastornos metabólicos del potasio, a las 10 de la mañana por el canal de Sociem.